el buen pastor. Amén. Qué bueno que la iglesia es de Él, ¿verdad? Amén, porque Él la cuida. Gloria al Señor. Bueno, vamos hermanos entonces a continuar con esta enseñanza. ¿Quién es Jesús para nosotros? Es el tema de hoy, ¿quién es Jesús para nosotros? Este tema, como lo hemos venido desarrollando respecto a un único Dios, surge de la gran pregunta, porque esta no es una pregunta cualquiera, sino es una pregunta profunda y una gran pregunta que Jesucristo hace a sus discípulos. Amén. Y vamos a encontrar, hermanos, por medio de la Biblia, las diferentes opiniones que la gente tenía respecto a Jesús. No vamos a entrar tanto en las opiniones que hoy se tienen en el mundo evangélico o las personas en general tienen cierto conocimiento o creen o piensan que Jesús es de alguna manera, y desde tiempos antiguos siempre el tema Jesús ha sido siempre controversial, desde que vamos a ver lo que la Biblia dice hasta nuestros días, siempre ha sido un tema controversial. Así es que la gran pregunta es que Jesús le hace a sus discípulos. Es distinto cuando el Señor hace una pregunta general, pero es distinto cuando Él la hace a los suyos. Amén. Es más fácil también contestar una pregunta general a contestar una pregunta individual. Y es una pregunta de parte del Señor. Amén. El Señor conocía el pensamiento de todos los hombres, ¿verdad? La Biblia dice que Él conocía cada pensamiento que había en las personas, pero Él se acerca a los suyos. Y mire que no es que Él no supiera tampoco lo que los discípulos pensaban, Él ya lo sabe todo. Amén. Pero entonces algo precioso sucede. Y eso es precisamente, hermanos, lo que la palabra de Dios hace y el Espíritu Santo obra en los corazones. Amén. Entonces el Señor les hace la pregunta de quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Primero, ellos yo creo que con más libertad contestaron, pues unos que profeta, que Elías, Jeremías. Y ahora la pregunta es directa, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Amén. Y entonces ya como que la pregunta cambia y como que se quedan de pronto callados. Pero viene esto precioso que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que Pedro se levanta como en otras ocasiones lo hacía. Pedro era el que hablaba primero, ¿verdad? En algunas otras ocasiones Pedro lo hacía de una manera arrebatada. A veces parece que Pedro no pensaba primero antes que contestar, sino que primero hablaba y después me equivoqué, o el Señor lo reprendía y le decía, hey Pedro, esto no es así. Pero acá Pedro, hermano, se levanta por inspiración, por revelación de Dios. Amén. Y Pedro contesta la pregunta que Jesucristo les hizo a ellos. Pero mirando la palabra de Dios, vamos a mirar, hermanos, algunos versículos de qué era lo que la gente pensaba de Jesucristo. Primeramente, los fariseos consideraban a Jesús como un hombre y ellos decían que no es él el hijo de José y de María. Amén. Inclusive usaban, hermanos, palabras despectivas. Es el hijo del carpintero. Todavía para acentuar el desprecio o menosprecio que tenían hacia el Señor. Amén. Así es que, mire lo que dice el libro de Juan, el capítulo 6 y el verso 42. Y decían, está hablando de los fariseos, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Es decir, ellos conocían, hermanos, al Señor, pero lo conocían como un hombre, un simple hombre, un hijo, el hijo de María, el hijo de José.
Y decían, ¿cómo dice este hombre que ha venido del cielo? No lo creían. Y por supuesto que ellos todavía no lo entendían, ni lo llegaron a entender. Y cuando miramos esta parte respecto a Jesús como hijo de José, hijo de María, se le tiene en un concepto hoy en día. Inclusive hay rezos, ¿verdad? O hay cantos donde se le atribuye poder a María y no a Jesús. A María se le atribuye el poder perdonar o interceder y a Jesús no. Y muchas personas se han quedado con el concepto de que Jesús es el hijo de María. Y ahí han llegado. Ese era el concepto que los fariseos tenían respecto al Señor, como un hombre, como una persona que la conocimos. Estos 30 años sabemos dónde vive, sabemos su oficio, conocemos a sus papás, conocemos a sus hermanos. ¿Cómo dice este que ha venido del cielo? Entonces, ellos no tenían, hermano, el conocimiento de quién era Jesús, el hijo de José y María. Algunos otros consideraban a Jesús y lo tenían, hermano, o hablaban de él con menosprecio, lo despreciaban. Amén. Mucha gente hoy en día desprecia a Jesús. El menosprecio hacia el Señor era tan grande que lo llegaron, hermanos, a considerar como ministro de Satanás. Mire qué blasfemia tan horrible. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Es decir, la persona, los judíos estaban esperando al Salvador, al Mesías, y veían lo que él hacía y se preguntaban, ¿será este al que esperamos? Pero entonces los fariseos nuevamente, verso 24, mas los fariseos al oírle decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínense, los fariseos decían que Jesús echaba fuera los demonios porque Jesús era uno de ellos. Casi que le dijeron que era un demonio también. Qué tremenda blasfemia, hermanos, y qué tremendo irrespeto. Y ahí el Señor dice esas célebres palabras, que una casa dividida no puede prevalecer o permanecer de pie. Amén. Entonces el Señor, hermanos, les enseñaba, pero la dureza del corazón en este caso los fariseos, no les permitía que la palabra llegara a sus corazones. Usted en la Biblia, hermanos, en los evangelios se encuentra la manera como Jesús le habló a los fariseos, a los saduceos, como a ninguna otra persona. A ellos les habló duro. Amén. Porque estos hombres eran duros de corazón. Estos hombres rechazaban por completo al Señor, lo menospreciaban, considerándolo, hermanos, imagínense, un ministro del diablo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es eso. Pero mire otro menosprecio, también duro. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Le decían a Jesús, tú naciste de fornicación. En otras palabras, le estaban diciendo bastardo, que es una palabra muy fuerte. Si es fuerte, hermanos, para un ser humano, ¿cuánto más para el Señor? ¿Y quién le dijo? Otra vez, fariseos. De una manera despectiva.
Si usted nota, muchos de estos casos sucedieron en el Evangelio según Juan. Porque Juan, hermano, le escribió a la iglesia o a todo el mundo en general y presenta a Jesucristo como Dios. Por eso todo esto lo encontramos en el Evangelio de Juan. Encontramos historias que no las encontramos en los otros evangelios. Amén. Pero esto es lo que la gente de allí, de ese entonces, pensaba de Jesús. Palabras muy duras, palabras fuertes, palabras que despreciaban al Señor. Pero ya el profeta Isaías lo había dicho, hermanos, desde siglos atrás. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya lo había profetizado Isaías. Y cuando Jesús está en aquella cruz, de igual manera la gente que pasaba por ese lugar dice que lo injuriaban y se burlaban de él. Ese era el concepto de la gente respecto a Jesús. Palabras de menosprecio. Pero había algunos otros que consideraban a Jesús como el obrador de milagros. Amén. Este es el que hace milagros. Este es el que multiplica panes y peces. Este es el que ha levantado enfermos. Amén. Y la gente se acostumbró a seguir a Jesús como el Jesús de los milagros. Y eso es una realidad. Él hace milagros. ¿Verdad, hermanos? Hemos experimentado los milagros que el Señor ha hecho. Pero Jesús es más que hacedor de milagros. Amén. Aleluya. Dice la Biblia en Juan 6:2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. En ese mismo capítulo, Juan 6, pero el verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. Entonces miren, hermanos, que la gente empezó a seguir a Jesús por conveniencia. Él es el que nos va a dar de comer. Él es el que nos puede hacer el milagro. Y no estamos lejos de la realidad que hoy en día, hermano, la gente ve a Jesús como el que hace milagros y lo busca para buscar el milagro. Y Jesús, tan bueno que es Él, hace el milagro y la gente, bye bye. Se olvidan. Mucha gente se ha acostumbrado a buscar a Dios solo cuando tiene necesidad. Pero apenas el Señor, en su gracia y misericordia, le resuelve su necesidad, se olvidan. Porque van detrás de los panes y los peces, van detrás de los milagros. Alguien decía que van buscando los milagros y no al Dios que hace los milagros. Es diferente. Entonces esta gente le seguía. Mire que dice multitud. Cuando la Biblia habla de que el Señor multiplicó panes y peces, se habla de 5,000. En otra ocasión de 4,000. Pero ese número no contaba a las mujeres ni a los niños. Había mucha gente. Pero toda esa gente iba buscando a aquel que hacía milagros. Y que muchos de esta multitud, hermanos, que lo seguían a él en busca de un beneficio, eran los que cuando Jesús iba a ser llevado al Calvario, cuando era juzgado, muchos de estos le gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Muchos de ellos posiblemente participaron de aquella merienda o comida. Probaron peces y panes. Pero ahora le están gritando:
crucifíquenle. Entonces, no tenían conocimiento de quién era Jesús. En una ocasión el Señor sana la vista de un ciego. Los fariseos nuevamente aparecen en escena y están buscando quién te sanó. Le preguntan al ciego. Van y buscan también a los padres del ciego. ¿Es cierto que él era ciego de nacimiento? Y estaban buscando, hermanos, una manera de desacreditar ese gran milagro. Porque esos eran milagros de creación. Amén. No eran milagros de restauración, sino el Señor volvía y creaba. Y el único que tiene esa potestad de crear es Dios. Amén. Entonces van y le preguntan a ese hombre, a ese ciego, Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Imagínense, se están refiriendo a Jesús. Nosotros sabemos. Y el Señor, hermanos, los confrontaba. Amén. El Señor les decía: a ver si han hallado algo en mí, díganmelo. O como les dijo a aquellas personas: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se tuvieron que ir todos. Entonces, aquellos hombres decían que Jesús era pecador. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que él fue sin pecado. Amén. Entonces él le respondió y dijo, el ciego responde: si es pecador, no lo sé. ¿Se da cuenta? No sabía quién era. Lo único que le traía satisfacción a él es que ya podía ver. Recibió el beneficio. Pero parece, hermanos, o parecía como que no se interesaba. Y eso es lo bonito, hermanos, de los hijos de Dios. De las experiencias que hemos tenido en Dios. Porque creo yo que la mayoría de nosotros llegamos al camino del Señor por necesidad. Teníamos necesidad. Ayúdame, Señor. ¿Verdad? Problemas matrimoniales con los hijos, enfermedades. No sé, muchas situaciones o problemas. Y llegamos al camino del Señor. Y el Señor hizo un milagro. Amén. El Señor hizo algo grande en nosotros. Nos ayudó en medio de toda situación. Pero sabe que lo que nos comenzó a interesar es, a ver, yo quiero saber más sobre el que hizo el milagro. Yo quiero acercarme más a él. Amén. Y como dice el canto, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Amén. Y continuamos, hermano, en el camino del Señor. Pero el ciego decía, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Eso es lo único que sé. Yo ni sé si ese Jesús que ustedes dicen y que me sanó, yo no sé si es pecador o no. No conocía. Y así hay mucha gente hoy, hermano. No sabe ni quién es Jesús. No conocen a Jesús. Porque la política tiene una opinión de Jesús. La religión tiene otra opinión. La televisión tiene otra opinión. Y en todos los ámbitos hay opiniones sobre quién es Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 6 y verso 14. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Estos eran los que consideraban a Jesús como un profeta y nada más. Este es del que habíamos escuchado que iba a venir al mundo. Amén. Así es que están aquellos que consideran a Jesús como un profeta. El Islam considera a Jesús eso, un buen profeta, pero no a la altura de Mahoma. Para el Islam, Mahoma es el profeta y Jesús es otro del montón de profetas. Entonces, para ellos solamente es un profeta. Juan 3:2 está para quienes Jesús es un maestro o el maestro. Dice la Biblia, hablando de Nicodemo, Juan 3:2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, el concepto que Nicodemo tenía de Jesús es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús es maestro, sí, pero es más que un maestro. Hoy el mundo secular considera a Jesús eso, hermanos. Fue un gran maestro y punto. Eso es todo. Nicodemo, entonces, conocedor de la ley, va y busca a Jesús como maestro, pero se encontró con el Salvador. Amén. Qué bonito es eso, hermanos. Mire que mucha gente ha llegado a los caminos del Señor. No podríamos decirlo por casualidad, porque no hay casualidad en Dios. Pero a veces la gente sin querer, queriendo, dicen, ¿verdad? Sin querer, queriendo. Yo he escuchado testimonios de gente que va pasando por fuera del templo y escuchó una predicación y como que le llamó la atención y entró al culto y ya nunca más volvió a salirse. Oyó un mensaje, le llegó el mensaje y le entregó su vida al Señor y se quedaron en el camino del Señor y le sirven al Señor. Amén. Algo similar le pasó a Nicodemo, porque Nicodemo va a investigar al maestro. Sabemos, Señor, que has venido de Dios como maestro. Amén. Y mire que Jesús, en vez de continuar, hermanos, hablando de eso, que Nicodemo le preguntó, el Señor va al grano y le dice que es necesario que nazcas de nuevo. Como que no tiene que ver una cosa con la otra. Nicodemo va buscando a un maestro. Yo no sé si Nicodemo, a ver, quisiera que me diera algunas instrucciones de la ley. Y Jesús rápido, al grano. Y la Biblia dice que el Señor prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, Nicodemo, a ver, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo si ya soy viejo? ¿Y cómo puedo entrar a mi edad en el vientre de mi madre? ¿Verdad? Y como que se confunde el hombre. Y el Señor le dice, ¿y eres tú maestro de Israel y no sabes? Prende a los sabios en la astucia de ellos. Y sin querer, mire, Nicodemo encuentra, hermanos, la manera de cómo nacer de nuevo. El Señor le explica. Y en la historia bíblica podemos ver más adelante a un Nicodemo convertido al Señor. De alguien que consideraba a Jesús como un simple maestro, se dio cuenta que no era solo maestro, sino que era más que un maestro. Amén. Gloria al Señor. Pero también estas dudas invadían los corazones de los discípulos, ya que
comían, cenaban, dormían, despertaban al lado de su Señor. 3 años y medio estaban con él. Pero también en algunas ocasiones notamos que como que ellos no sabían exactamente quién es. Cuando el Señor hace ese gran milagro, recuerdan la barca, la gran tormenta, y la barca está a punto de partirse, hundirse. Pero entonces el Señor, hermanos, calla, enmudece y se calma la tormenta. Y dice que los discípulos, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos le obedecen. No estamos hablando de los demás, estamos hablando de los discípulos. Yo le pregunto, para usted, ¿quién es Jesús, hermano? ¿O qué concepto tenemos de Jesús? Amén. Juan 14. Verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, no donde yo estaré, póngale atención a esos detalles, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A ver, espérate, Señor. Estás preparando lugar para que donde tú estás aquí, te estamos viendo. ¿Se da cuenta de eso? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Póngale atención al viene. Fíjese que dice, nadie viene, no nadie va. Amén. Póngale atención a esos detalles, hermanos. Porque hay quienes creen que dice nadie va al Padre. No dice así la Biblia. Colocando a Jesús aparte del Padre. Jesús dice, nadie viene a mí. Amén. Nadie viene a mí. Si no, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahí está la duda de Felipe, que seguro era la duda de algunos otros discípulos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. A ver, Señor, ya habla claro. Es que como que nos confundes, ¿verdad? Porque pues habla del Padre, habla de que voy a un lugar y a preparar lugar. Muéstranos. Y ya. Amén. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cuánto tiempo llevaría? Ya llevaban casi los 3 años y medio. Porque este capítulo 14 se escribió en la historia del aposento alto, previo a ser llevado Jesucristo o ser enjuiciado. Amén. Es decir, habían estado 3 años y medio con él. Y a ver, Señor, ahora sí, dinos, muéstranos al Padre y nos basta. Como diciendo Felipe, ya no te vuelvo a preguntar más, Señor. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy
con vosotros si no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Y todos estos versos nos llevan, hermanos, al versículo que dice, yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces, los apóstoles no sabían quién era Él, pero entonces el Señor les aclara esa parte de el Padre. Amén. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Volvamos entonces a la confesión de Mateo 16, hermanos. Verso 16, respondiendo Simón Pedro, es Mateo 16, 16. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Hijo de Dios viviente o hijo de Dios es equivalente a Dios. Por eso los fariseos, cuando decían que Jesús era el Hijo de Dios, ellos entendían que era el equivalente a ser Dios. Por eso es que lo querían matar, lo intentaron en algunas ocasiones y al final pues lo llevaron a juicio, ¿verdad? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, Pedro recibe algo que es importante en nosotros, hermano, o en las personas que no han entendido quién es Jesús, es que entender quién es Jesús viene por revelación. Es Dios quien revela, quien quita, hermanos. Revelar es como remover la cortina de ahí. Amén. Entonces, a veces, hermanos, en la mente y en el corazón de la persona está esa cubierta que le impide ver claramente quién es Jesús. Pero cuando hay interés en la persona, Jesús se revela. Amén. Entonces le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Por más que estudiemos la palabra, inclusive que sepamos mucho de la Biblia, entender quién es Jesús viene por revelación. Hermanos, en el mundo evangélico, en el cristianismo, hay tremendos maestros de la Biblia. Se la conocen de Génesis a Apocalipsis, pero no saben quién es Jesús. No saben. Porque eso viene por revelación. Él se revela a quien Él quiere revelarse. Amén. Y la revelación es, por supuesto, cuando la persona tiene interés de conocer quién es Jesús. La Biblia, hermanos, nos enseña de las epístolas y en adelante ya claramente quién es Jesús. Amén. En una ocasión, Jesús, ya después de haber resucitado, se aparece a sus apóstoles. Y en esa reunión no estuvo Tomás. Tomás faltó al culto. Y aparece Jesús. Entonces, Jesús habla con los apóstoles, los consuela, los fortalece. Amén. Les hace ver que han creído en el que todo lo puede. Pero Tomás no está. Después, en otra ocasión, los discípulos le dicen, los apóstoles le dicen a Tomás, Jesús se apareció, Jesús resucitó. Tomás, ¿qué dijo? Yo no creo, si no tocare o metiere mis dedos en sus heridas, yo no voy a creer. Para el siguiente culto,
Ahí está Tomás, ahora sí presente. Amén. Es interesante, hermanos, que esta enseñanza, y como paréntesis la pongo, tan importante que son los cultos. Ese culto a veces que nos perdemos pudiendo venir, es el culto donde aparece el resucitado para consolar, para fortalecer, para animar, para ayudar. Pero como no vino al culto, pues se perdió de esa gran bendición. Y después, cuando está en situación complicada, el Señor le puede ayudar y se llena de dudas. No, yo no sé. Mira, el Señor resucitó. No, yo no sé. A ver, yo necesito ver para creer. Y el creyente necesita, ¿qué? Creer y después ver. Amén. Entonces, ya en el siguiente culto, ahora sí está Tomás. Y el Señor le dice, a ver, Tomás, ¿no crees? Ven, compruébalo por ti mismo. Y Tomás cae de rodillas, hermanos, y le dice al Señor, Señor mío y Dios mío. Amén. Señor mío y Dios mío. Así es que de ahí, hermanos, en adelante, por supuesto que la Biblia habla mucho de ello, de que Jesús es Dios. Amén. Jesús es más que un profeta. Jesús es más que un carpintero. Jesús es más que un maestro. Jesús es más que un sanador. Jesús es más que uno que hace milagros. Jesús es Dios. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Así es que si la Biblia nos habla de que hay un Dios, tiene que ser que Jehová del Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento es el mismo y único Dios. Amén. Si no hubiera dos dioses, dos señores, y recuerden que estamos hablando de la unidad en la doctrina. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Amén. Por último, vamos a leer, y ya termino con esto, 2 Corintios 5. Vamos a leer el verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amén. Ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria al Señor. Palabras del apóstol Pablo. Amén. Reconociendo, hermanos, que por supuesto Jesús vino a este mundo en los días de su carne, en la etapa, hermanos, donde Él vino con un propósito. Amén. Vino a cumplir ese propósito. Por eso es que 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Gloria al Señor. Así es que qué hermoso es, hermanos, que el Señor se haya revelado a nuestras vidas.
Amén. Que nos haya dado ese entendimiento de su palabra. Aleluya. Por lo tanto, Jesús es Dios. Cuando nos vamos a Apocalipsis, allá habla también de aquella visión que Juan tiene, del alfa y la omega, el principio y el fin, el que es presente, el que era pasado y el que ha de venir, futuro, el todopoderoso. ¿Y sabe de quién estaba hablando? De Jesús. Amén. Aleluya. Así es que démosle gloria y alabanza al único y sabio Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Aleluya. Bendito es nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, y a dar gracias a Dios por su palabra, su presencia. Amén.